a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vamos a leer nuevamente ese versículo 14, porque es la clave de este mensaje en el día de hoy. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mis hermanos, este mensaje lleva como título un clamor por su presencia. Y hoy quiero enseñarles una sola cosa y fue la que rodó ayer por las redes. Presencia es todo lo que necesitamos. Yo quiero que hoy usted se lleve esta gran verdad en su corazón. Repítalo conmigo a ver si repitiendo podemos interiorizarlo un poco. Su presencia es todo lo que necesitamos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted necesita? No, algunos dirán, bueno, yo en estos momentos estoy necesitando un carro. ¿Qué más está necesitando? En estos momentos estoy necesitando un viaje a Europa. No, ok. Hoy vamos a aprender que su presencia es todo lo que necesitamos. Quiero enseñarles una gran verdad a la luz de este texto y es que la bendición de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios es que al buscar su dirección que buscan su dirección es recibir la presencia de Dios como garantía para cumplir su llamado. Mis hermanos, no hay nada más hermoso que saber que Dios está contigo. Y les voy a repetir de nuevo, la bendición de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios y que buscan su dirección es recibir la presencia de Dios como garantía para cumplir su llamado. Porque su presencia es todo lo que, ¿qué? Todo lo que necesitamos. Y quiero mostrarles hoy dos verdades a la luz de este pasaje. La primera de ellas es que aquellos que reciben el favor del Señor, que son llamados conforme a su propósito, en primer lugar cumplen un rol de intercesor. Y en segundo lugar, cuentan con su compañía para el camino. Es interesante porque nosotros vamos a tomar la vida de Moisés y hoy vamos a entender cómo el favor de Dios sobre la vida de Moisés hizo que Dios respondiera a una petición que era un poco atrevida, que era un poco ambiciosa. Hizo que Dios cambiara un designio, una decisión que había tomado. Hizo que Dios retrayera una ira que había decidido traer sobre su pueblo. Por eso, por el favor de Jehová sobre la vida de Moisés, Dios responde a la petición que éste hace y le muestra su camino. La petición que Moisés está haciendo a Dios es que le muestre su camino. Acepta acompañar ante esa oración y ese clamor que Moisés hace. Dios acepta acompañar a su pueblo y también accede a mostrarle su gloria a Moisés. Hermanos, ¿quién era Moisés? Moisés hablaba con Dios cara a cara. No era cualquier profeta o cualquier siervo de Dios, sino alguien que tenía una relación tan íntima y tan profunda y tan cercana a Dios que no hubo como él, profeta, que hablara con Dios cara a cara. Y el contexto de este texto empieza con Dios llamando a Moisés desde la zarza. Y todos los que hemos visto las películas en Semana Santa,
nos acordamos de cómo era esa imagen de la zarza y las palabras que Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es santo. Y nos damos cuenta que cuando Moisés era un pastor de ovejas que había huido por matar a un egipcio, Dios lo llama y le encomienda una misión especial. ¿Cuál era? La misión para Moisés era que fuera ante el faraón para que sacara a su pueblo, a los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Y cuando Moisés protestó y le dijo: Señor, ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque a Egipto y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Dios le dio una respuesta magistral: ve, porque yo estaré contigo. Y vamos entendiendo para dónde apunta este mensaje. Esto muestra que Israel fue librado gracias a la presencia de Dios con ellos y no por cualquier cosa que Moisés quiera hacer. En nuestro pasaje de hoy, que es Éxodo capítulo 33, la presencia de Dios con Moisés e Israel vuelve a ser el tema principal. Desde aquel comienzo han pasado muchas cosas. 10 plagas convencieron al faraón de dejar ir a los israelitas. Dios sacó a los israelitas de Egipto visiblemente presente como columna de nube durante el día y como columna de fuego durante la noche. Hasta aquí vemos que la presencia de Dios iba con Moisés, iba con el pueblo de manera visible. Entonces vimos cómo los israelitas perdían la fe en el Mar Rojo, ¿sí se acuerdan? Entonces vemos al ejército egipcio ahogándose. También vemos los milagros del maná y del agua, cuando Dios saca agua para ellos. Estamos haciendo un recorrido de todo lo que fue ese proceso de Moisés con ese pueblo desde que lo saca de la tierra de Egipto. Entonces Moisés subió al Sinaí para recibir los mandamientos. Eso está en Éxodo 20. Pero cuando baja del monte a reunirse con el pueblo, encuentra que Aarón había construido un becerro de oro. Y eso fue un grave pecado ante los ojos de Dios. Ya eso aconteció en el capítulo 32, inmediatamente antes del capítulo 33 donde estamos. Al principio del capítulo 33, Dios le dice a Moisés que dejara el Sinaí y que fuera a la tierra prometida, diciéndole que a tu simiente daría esa tierra y que enviaría delante de él al ángel y echaría fuera al cananeo y a todos esos pueblos que estaban. En otras palabras, Dios decidió ya no ir más con Israel. Se hastió Dios de una nación que llevaba con ellos su presencia y ellos no estaban valorando lo que tenían, la presencia de Dios mismo, el Dios invisible, el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso. Para ellos se hizo un Dios visible, pero ellos no valoraron eso. Entonces Dios dijo: ya no voy más contigo. Y le da la razón. Esta es una decisión que él toma y le dice: porque yo no subiré en medio de ti, porque es pueblo de dura cerviz, no sea que los consuma en el camino. Dios dijo: ya mi presencia no va a ir más con ustedes directamente como lo estoy haciendo, porque es un pueblo tan duro de corazón que mi presencia, en vez de traerles bendición, les va a traer es juicio, los va a consumir. Entonces Dios decide retirarse. Y aquí es donde entra el gran problema para Moisés. Aquí es donde está la gran tragedia y el gran sufrimiento que empieza Moisés. En ese pasaje Dios hace 2 declaraciones importantes y que son claves para entender el texto con el que nosotros iniciamos. Primero le dice: yo enviaré delante de ti el ángel, y después le dice: yo no subiré en medio de ti. O sea que si Dios mismo era quien guiaba al pueblo, visiblemente su presencia, ya Dios le está diciendo: voy a asignar esta tarea a otro. Ya va a ser un ángel, porque yo no subiré en medio de ti.
hermanos, Dios decidió retirar su presencia. Y esto marca un cambio significativo en la presencia visible de Dios a lo que los israelitas estaban acostumbrados. Y este cambio fue nada más y nada menos por la idolatría y el comportamiento que estaba teniendo el pueblo hacia Dios. La ira de Dios era tal que si permanecía presente entre los israelitas, tal y como lo había hecho hasta el momento, Israel sería consumida. Hermanos, esto debe alertarnos, porque la presencia de Dios en un lugar es como para bendición, como para juicio. ¿Saben por qué? Para bendición cuando hay obediencia, para bendición cuando se valora a Dios, para juicio cuando se menosprecia al Señor, se le da la espalda y se comete idolatría o actos abominables delante de Él. O la presencia de Dios nos bendice, la presencia de Dios nos consume. Eso era Dios en la vida de su pueblo. Pero para Moisés esto no era una buena noticia. Para el pueblo. Esta llegó a ser la desgracia más grande. Mis hermanos, porque la pérdida más grande que podemos llegar a tener en esta vida no es que caigamos en la pobreza, no es que perdamos a un ser amado, no es que pasemos sin pena y sin gloria en este mundo, no es que no alcancemos el éxito que soñamos, no es que no logremos el matrimonio de nuestros sueños. No es que no podamos tener la carrera que anhelamos o el trabajo perfecto. ¿Usted sabe cuál es la pérdida más grande que pueden tener nuestras vidas? ¿Cuál es la verdadera tragedia en la vida de un hijo de Dios? ¿Cuál es la verdadera desgracia para la iglesia del Señor? ¿Saben cuál es? Quedar sin la presencia. Hermanos, porque tener la presencia de Dios con nosotros es tenerlo todo. Pero perder la presencia de Dios con nosotros, perderlo. ¿Saben por qué? Porque lo único que necesitan nuestras vidas es la presencia de Dios. Por eso les preguntaba, ¿cuál es la pérdida más grande que usted ha tenido? ¿Qué es lo que usted ha considerado en su corazón que es la pérdida que ha tenido? Reoriente sus criterios de entender y de pensar cuál es su pérdida. Que la pérdida más grande no es nada de esta tierra. La pérdida más grande que podemos tener es cuando perdemos la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Que ahí sí quedamos expuestos, vulnerables, presa fácil. ¿Saben qué sucede cuando se quita la presencia de Dios de un lugar? Miren, cuando Dios hace así, usted queda expuesto. El cerco de protección que había alrededor suyo y de los suyos es quitado. ¿Qué pasa cuando el cerco no está? Hermanos, entra todo lo que es contrario a Dios. Entra el diablo a sus anchas panzas y hace lo que se le da la gana. En la iglesia del Señor, en la familia, en su vida. No hay nada más horrible y Moisés entendió que esta era la gran tragedia que él vivía. Por eso ese hombre que amaba a Dios, que estaba acostumbrado a hablar cara a cara con el Señor, que subía a la montaña y allá Dios le hablaba, que Dios le dio unas tablas de la ley, al enterarse que Dios le está diciendo, ya no voy más. Dios mío, yo no me quiero imaginar el dolor, la desgracia que había en la vida de ese siervo de Dios, porque él entendía que ahora sí estaba en serios problemas. Vemos en los versículos que preceden el texto, que es del capítulo 33, de los versículos 7 al 11,
que a pesar de que Dios se había distanciado de Israel, permitió que Moisés pusiera su tienda a un extremo del campamento israelí. Ahí Dios le hablaría a Moisés y permanecería visible como una columna de nube, pero ya no dentro del campamento israelí, ahora afuera. Y cuando la nube y el humo salía, la gente sabía que allá estaba Dios hablando con Moisés. Ahí Dios le hablaría a Moisés y permanecería visible como una columna de nube. De esta manera los israelitas podrían ver la columna de nube, la presencia visible de Dios e inclinarse para alabar. En ese lugar, Dios habló con Moisés cara a cara. Lo dice el capítulo 33, versículo 11. Y en ese cara a cara de Dios con Moisés en el tabernáculo, la amenaza de la retirada de la presencia de Dios es cancelada. Y la promesa de guía y protección divina es renovada. Porque hubo un hombre que hizo un clamor. Y no fue cualquier clamor. No fue, Señor, dame la tierra. No fue, Señor, vence a mis enemigos. No fue, Señor, dame un líder fuerte. Pues, Señor, no nos quites tu presencia. No nos quites tu presencia. Y me imagino el lloro, el ruego, la súplica, el corazón en el suelo, su alma entristecida de pensar que la presencia de Dios ya no estaría más en medio de ellos. Porque mis hermanos, cuando nuestras vidas hallan el favor del Señor, Él es propicio a nuestro clamor. Moisés hizo un clamor a Dios porque su presencia no se apartara de ellos y Dios escuchó su clamor. Y en este clamor recibió promesas. ¿Y cuáles fueron las promesas? La primera promesa que recibió fue su respaldo en el llamado. O sea, la compañía de Dios con él. Y la segunda promesa que recibió fue la de adopción, la presencia de Dios en medio de ellos, el renovar del pacto. Por eso quiero mostrarles en primer lugar a la luz de este pasaje que aquellos que reciben el favor del Señor y que son llamados conforme a su propósito, cumplen un rol de intercesor. Hermanos, ninguno que quiera ministerio, ninguno que es llamado por Dios, deja de lado esa labor tan importante que es la de interceder, que es la de orar. Todo ministerio se soporta en la vida de oración de quien sirve. Sin oración no hay nada. Sin vida de clamor y de intimidad con Dios, no hay ministerio ni llamado que pueda florecer y salir adelante. Y Moisés lo entendía. Por eso Moisés estaba tan apegado a Dios. Por eso era que Moisés entendía que a quién tenía que ir en ese momento crítico. Porque Moisés tenía toda una responsabilidad por delante. Mi hermano, Moisés no era pastor de una oveja de 100 personas, de ovejas, de 100 ovejas, ni de 500, ni de 1000. Moisés estaba liderando toda una nación. ¿Cuál es la responsabilidad y el cargo que Dios ha puesto en sus manos que lo obliga a ser un intercesor? Porque usted está llevando una carga. Usted está llevando un ministerio, un depósito, un llamado de Dios que no puede mantenerse ajeno a ese rol de intercesor, de guerrero. Cuando usted maneja un pueblo, como era el pueblo de Israel. Hermanos, Moisés no la tenía fácil. La nación de Israel, todos sabemos que era rebelde, que era terca, que era quejumbrosa. La tarea que él tenía por delante no era fácil. Por eso, una persona llamada por el Señor ha de tener un rol de intercesor y una relación especial. Y ahora vamos a ver por qué Dios cambió designios cuando Moisés oraba. ¿Por qué Dios
derramó su favor sobre el corazón de Moisés, y cuando Dios estaba tan decidido en erradicar a ese pueblo que más de una vez cometió errores, Dios se arrepiente. Cuando la palabra dice que Dios no se arrepiente, pero con la oración de Moisés sucedían cosas difíciles de entender. Dios cambiaba los designios. ¿Saben por qué? Porque este siervo tenía una relación especial con Dios. Y todos somos llamados a eso. Una persona llamada por el Señor ha de tener el rol de intercesor y una relación especial con Dios. Y si usted mira los versículos primero, los 12, el versículo 12 y el versículo 13 del texto en el que empezamos, miren lo que dice literalmente. Tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, que era lo que hacía Moisés, mis hermanos, orar, rogar, clamar, porque entendía la amenaza que estaba expuesto y que Dios había dicho. Entendía que cuál era el verdadero problema. Y nosotros vemos a un Moisés como intercesor en varias oportunidades. Hay unos cuadros donde usted puede ir viendo conmigo ese rol de Moisés como intercesor. Primero, en el Éxodo capítulo 32, versículo 10, Dios declara que consumirá a Israel. Pero después, cuando Moisés ora, dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. También le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Y la respuesta de Dios a esa oración de Moisés, miren cómo ora este siervo. Le apela al pacto de Dios, a que Dios recuerde sus promesas, a que Dios mire todo en su persona para retraerse del mal que había designado. Y dice, se arrepintió Dios del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo ante la intercesión de ¿quién? De su siervo. También vemos en otro momento otra oración de Moisés, y vemos el contexto que dice, Moisés quiebra las tablas de piedra en el capítulo 32, versículo 19. Moisés quema el becerro de oro, lo muele a polvo, lo esparce sobre las aguas y lo da de beber a Israel. Y hace una oración. Eso fue cuando bajó del monte y encontró al pueblo adorando al becerro. Ese siervo, Dios mío, ¿qué podía estar pasando por su corazón? Y aunque había enojo, decepción, frustración, él supo qué hacer porque conocía a Dios. Sabía que lo que seguía para ese pueblo, así de idólatra, como un pueblo que había visto a Dios así tan presente en ellos, se desesperaron por unos días que estuvo Moisés en el monte y dijeron, háganos un becerro. Mire, Dios enseguida lo que dijo, este pueblo ya no va más. 0 iban 2. Pero miren lo que dice Moisés, ese intercesor de Dios. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Mira, ¿qué oración es esa? Señor, si no los perdonas, elimíname del libro de la vida. No me des salvación a mí. Miren cómo oraba ese hombre. Y miren la respuesta de Dios al clamor de Moisés. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante. Y ahí hay otro problema en esa respuesta. Porque cuando Dios le dice, mi ángel irá delante de ti, le está diciendo, yo no voy, va a ir mi ángel. Para Moisés, esa no era la respuesta que él quería. Miramos un tercer momento y es el momento del pasaje en el que estamos. Dios declara que no subirá a Canaán con Israel en el 33:3. Pero Moisés ora y le dice, te ruego que me muestres ahora tu camino
para que te conozca y haya gracia a tus ojos. Mira, esta gente es tu pueblo. Señor, esta gente es tuya. Muéstrame el camino. No te apartes de mí. Y la respuesta que Dios le da es tan hermosa. Mi presencia te acompañará. Te daré descanso. Se puede, mis hermanos. Y qué hermoso. Tú eres una persona llamada por Dios para cumplir un rol de intercesor. Porque aun cuando hay designios de muerte y juicios de Dios, aún en medio del juicio, Dios sabe de misericordia cuando hay un siervo que le agrada. Cuando tú eres un hijo fiel. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la tarea que tú estás tomando cuando hay una amenaza de perder su presencia en medio de los tuyos? ¿O tú crees que tu familia está agradando el corazón de Dios, los que viven pecando y abriéndole puertas a Satanás? Hay una amenaza, hay un peligro inminente. Ninguno estamos exentos de ser tocados. Hace unas semanas, un primo querido, joven, hermoso, ¿qué razones podía tener para quitarse la vida? 38 años, con un negocio grande, floreciente en la ciudad de Naguajira, en Riohacha. No soportó un problema familiar, no soportó la separación con su esposa. 3 hijos bellos, de 12, de 8, pequeñitos varones los 3. Razones para vivir. No tenía deudas, no estaba lleno de culebras, no lo estaban persiguiendo, no lo estaban estafando ni extorsionando. ¿Y por qué toma la decisión de coger una sábana y colgarse en el patio de su casa? Mis hermanos, ¿estamos exentos? No, porque hay muchos de nuestras familias que tienen las puertas abiertas al diablo, porque la presencia de Dios no está allí. ¿Y saben cuál es el llamado? Dios me redarguyó a mí con él, porque fuimos primos que tratamos en la infancia, pero ya nos crecimos y cada quien hizo su vida y la comunicación no era fluida. Pero sí éramos primos de que cuando nos veíamos en Santa Marta, hola prima, ¿cómo estás? Y primos que nos vimos crecer juntos. A mí me dolió el corazón. Y le dije, Señor, sé que pude haber hecho más. No me voy a abstener de hablarle a mi familia, así sean duras de corazón. No me voy a abstener de mandarles el devocional. Y no voy a perder la oportunidad de predicarles. Y mucho menos de orar por ellos, porque el diablo quiere destruir. Y lo más horrible que puede vivir una persona es no experimentar la presencia de Dios con ellos, porque el diablo hace estragos. Dios te está llamando hoy con ese rol de intercesor. Clama, ora, pelea por los tuyos. Eso fue lo que hizo Moisés cuando entendió la desgracia que era perder la presencia de Dios. Qué de especial tenía Moisés, que su oración hacía que Dios cambiara sus designios. El texto nos dice en el versículo 12b, era conocido por Dios. Miren lo que dice, me has conocido por mi nombre. La versión Dios habla hoy dice, tienes mucha confianza en mí. La versión palabra de Dios para todos dice, te conozco muy bien. La NBI dice, me has dicho que soy tu amigo. Mis hermanos, Dios quiere una relación no monótona. No que tú te sientas que Él está, tú estás aquí y Él está allá en el tercer cielo y es un Dios inaccesible y inalcanzable para ti cuando Él quiere ser es tu amigo. Una relación tan íntima. Eso era lo que tenía Moisés con Dios y por eso entendemos cómo a Él orar y clamar, Dios cambiaba el designio, así fuera de juicio. Así hubiera mucho enojo en Dios para destruir. El favor de Dios sobre la vida de Moisés era tan grande, era tal, que a la oración de Moisés Dios cambiaba el designio. ¿Cuántas veces Dios no me ha mostrado a mí designios de muerte para los míos?
Yo he clamado y he orado y me he metido en ayuno y he visto el milagro de Dios. Y hermano, Dios no tiene hijos favoritos. Lo único que Dios quiere es que tú intimes con Él. Que tú no te quedes en la orilla. Que tú vayas a la profundidad. Que tú le conozcas y seas conocido por Él. Es una relación de verdad. Una relación no somera, no superficial. No una oración para apagar fuegos. Es una oración con el alma, con un derramar, con un quebranto, con un entendimiento de la persona de Dios. El texto dice que Dios conocía a Moisés y que lo tenía como su amigo. Tu vida había hallado gracia ante los ojos de Dios. Has hallado también gracia a mis ojos. Estabas contento conmigo. Te miro con agrado. Me he ganado tu favor. Me miras con buenos ojos. Les estoy leyendo la misma frase en diversas versiones de la palabra. Había una relación especial. Dios hablaba a Moisés cara a cara como habla a su compañero. Cara a cara. Y esto solo lo hizo con él. Moisés es conocido por Dios, pero Moisés también desea conocer a Dios. Miren que esto es una relación mutua. Miren, Dios quiere que nosotros le conozcamos, pero nosotros necesitamos ser conocidos por Dios. Jesús lo dijo de otra manera. ¿Sí se acuerdan? Señor, Señor, en aquel día me dirán, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera a los demonios y sanamos a los enfermos. Y Jesús, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Preocúpate porque seas conocido por Dios y preocúpate por conocer más a Dios. ¿Saben? Porque una relación genuina con Dios implica un conocimiento mutuo. Ser conocidos por Dios, pero nosotros también conocerlo a Él. Y el conocimiento en una relación es algo muy profundo. Es sinónimo de madurez, de crecimiento y de entendimiento. ¿Cuántos de nosotros no aprendemos a conocer a una persona? Más, por lo menos en la relación de esposos. Cuando está enfermo, cuando está molesto, cuando no quiere hablar, porque las relaciones de conocimiento son muy profundas y tipifican madurez y crecimiento y entendimiento. Miren lo que dice el versículo 3 en la versión NTV. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Miren los dos términos que usan, conocer y comprender. A mí me gustaría, Jorge, que fuésemos en lo mismo, porque ahí también está esa frase. Entonces, ¿cuál era el tipo de relación que tenía Moisés con Dios? Era una relación de conocimiento mutuo el uno con el otro. Era una relación de compañeros, de amigos. Era una relación de confianza. Era una relación de complacencia, de contentamiento. Dios se agradó de la vida que llevaba Moisés, por tanto le concedió su favor. Sí, es importante el tipo de vida que usted lleve para tener contestadas oraciones. Porque no podemos pretender tener una vida distante de Dios o estar en pecado, desagradando a Dios con nuestras acciones y pretender que oremos y Dios nos escuche. Porque Dios es un Dios que no es manipulable. Y Él pide obediencia antes que sacrificios. Por eso sí es necesario, Dios sí mira nuestro corazón, mira nuestra conducta, mira nuestras acciones delante de Él. Estas son las razones por las que vemos
cómo contestaba Dios la oración de Moisés. La pregunta es, ¿te gustaría a ti tener ese tipo de relación con Dios? ¿Te gustaría? ¿Quién no? ¿Quién no quisiera tener ese tipo de relación con Dios? Te voy a dar un tip. Sea amigo, intima con Dios. Preocúpatele por conocerle. Preocúpate por ser íntegro delante de Él. Y verás cómo tendrás el favor y la respuesta a tu oración. Dios está hoy llamando corazones como el de Moisés. Moisés era un hombre igual que tú y que yo. Tenía un llamado, sí. Tenía una misión especial, sí. Única, sí. Pero su manera de buscar a Dios, celo por su santidad, su desvelo y el amor por el pueblo de Dios y su entrega incansable al llamado, conquistaron el corazón del Señor. Por eso la actitud que tomemos frente a Dios y su llamado hace que recibamos o no el favor del Señor. ¿Quieres ser conocido por Dios? Sí. Entonces busca primero conocerlo a Él. ¿Y qué pide Moisés? Que eso es lo más interesante. Yo sé que Dios responde a mi oración, entonces yo le aplico la de la viveza. Señor, dame la cabaña de Pueblo Bello. Dame el carro último modelo que necesito. Dame lo que yo quiero, lo que me satisface. Dame plata, dame viaje, que quiero conocer Europa y Asia. Quiero conocer Jerusalén, llévame. Porque es que yo tengo el favor del Señor y Dios contesta mi oración. Pero lo interesante es la petición que hacemos. Ese siervo que tenía el favor de Dios, ese siervo que oraba y Dios cambiaba designios, entiende que una sola cosa es su necesidad real. Y es interesante porque Moisés le está diciendo, mira, me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Moisés estaba hasta confundido. Señor, yo no entiendo. Tengo una tarea grande, pero me siento solo. Yo necesito. ¿Quién va conmigo? Le está diciendo. Hermanos, a veces no es fácil cumplir el llamado del Señor cuando te sientes solo o sola. Podemos llegarnos a hacer la pregunta, Señor, ¿con quién cuento? ¿A quién me vas a enviar en ayuda? La labor de Moisés era una labor ardua. Un pueblo inmenso, una nación entera. Tenía una misión puntual, introducirlos en la tierra de Canaán. Tierra que no estaba sola, era una tierra llena de enemigos. Ellos iban a entrar, era despojar, había que pelear. Mis hermanos, el camino que Moisés tenía que transitar con ese pueblo tampoco era sencillo. Había que atravesar todo un desierto. El pueblo al que él iba a llevar a esa tierra no era un pueblo tan dócil. Era terco, era de dura cerviz, era torcido, era ingrato, era rebelde, era quejumbroso. Por donde Moisés la mirara, la tenía difícil. Difícil. Por eso es que él hace este clamor, Señor, yo con quién voy, yo qué hago, esto cómo se come, con qué se hace. Me has hecho un pedido tan grande y has puesto una responsabilidad tan grande en mis hombros, pero ¿cómo la hago? ¿Con quién voy? Pero lo único que sabe decirle es, Señor, muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado frente a una incertidumbre semejante? Ministerialmente, sabemos que tenemos un llamado de Dios, pero no hallamos por dónde meternos. Tienes un llamado de Dios, pero te estás preguntando, ¿por dónde empiezo, Señor? ¿Con quién lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago?
o en situaciones personales, en decisiones laborales, en relaciones sentimentales, en proyectos y metas profesionales, en emprendimientos de negocios. Señor, ¿con quién? Señor, ¿cómo? ¿Cuántos de nosotros no le estamos diciendo a Dios en algún área de nuestra vida, Señor, muéstrame tu camino? ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera tomaré? ¿En qué ciudad me estableceré? Miren, decirle a Dios, muéstrame tu camino, es decirle, ve delante de mí, guiándome. ¿Saben qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Decirle al Señor, ve delante de mí, guiándome. Ve delante de mí, guiándome. Miren, Moisés entendió esto y muchos hoy estamos luchando con eso. Decirle a Dios, muéstrame tu camino. Es decirle, Señor, si tú vas delante ordenando mis pasos, no serán en falso. No cometeré errores, no me equivocaré otra vez. Muchos hoy luchamos con la autosuficiencia, pero Moisés nos da una lección de alguien que cuando necesitaba dirección para llevar a cabo el proyecto de Dios, sabía a quién tenía que buscar para lograrlo. ¿En qué necesitas dirección tú hoy? ¿Qué camino, qué pregunta le estás haciendo a Dios tú hoy? ¿Por qué cosa le estás pidiendo a Dios dirección y guianza? ¿Saben? Te tengo una clave. Tu presencia es todo lo que tú necesitas. Recuerda que Moisés entró en el tabernáculo, fue un cara a cara con Dios y aprovechó ese momento para pedir la alianza de Dios. ¿Cómo estás actuando tú frente al llamado que Dios te ha dado? Recuerda que no es en tus fuerzas. Dile a Dios, este ministerio no es mío, es tuyo, tú me lo entregaste. Ayúdame, dime cómo debo hacerlo, cuándo debo hacerlo, con quién debo hacerlo. Muéstrame tu camino. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Moisés le estaba diciendo, no me has dicho quién irá conmigo, no me has dicho cómo voy a hacer, y Dios no le entrega un manual. Dios le da a Moisés una respuesta contundente. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso les estoy diciendo que la presencia de Dios es todo lo que tú necesitas. Porque si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Y si tú pierdes a Dios, lo pierdes todo. ¿Saben qué significaba tener la presencia de Dios para con ellos? Dios le da a Moisés una respuesta tan certera, y esto es lo que nos muestra en segundo lugar, que aquellos que reciben el favor del Señor y que son llamados conforme a su propósito, cuentan con su compañía para el camino. Esa fue la respuesta. Ese es el valor agregado que Dios le da a Moisés. Eso es lo que le está diciendo. Tú estás confundido, tú estás pensando con quién lo hará. Tú no sabes qué hacer. La responsabilidad que tienes es tan grande. Lo único que necesitas es saber que yo estoy contigo. Lo único que tú necesitas saber es que Dios va contigo. Si Dios va contigo, tus proyectos tendrán éxito. La bendición de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios y que buscan su dirección es recibir la presencia de Dios como garantía para cumplir su llamado. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La tenía clara. Mi hermano, no haga nada si Dios no le ha dicho hazlo. No haga planes sin Dios, porque Dios mismo saldrá a resistirles. Dios cuando nos llama no nos da un manual, nos enseña a vivir por fe. Dios le dijo a Moisés,
Dios no le dijo a Moisés, ahí tienes a Josué y a Caleb como guerreros. No en ese momento. Dios no le dijo a Moisés, bueno, vas a coger por acá, te vas a meter por aquí, vas a hacer esto. No, Señor. Dios no le dio estrategias de guerra, no en ese momento. Lo único que necesitaba Moisés en ese momento era la afirmación de la presencia de Dios con su vida. Lo único que tú necesitas en este momento es saber que Dios va con la presencia de Dios con nosotros, es tenerlo todo. Pero perder la presencia de Dios en nuestras vidas es perderlo todo. Dios le responde a los interrogantes de Moisés con una frase sencilla pero contundente. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa frase no quiere decir otra cosa, sino que lo único que tú necesitas en estos momentos para cumplir la misión que te encomendé es saber que yo estoy contigo. Te daré descanso significa vas a cesar de estar deambulando, de ser errante. Te estableceré en el lugar que te prometí. Te daré descanso es, ya no sufrirás más. La promesa que te he dado la voy a cumplir y tu alma va a reposar. Eso es, te daré descanso. Tener la presencia de Dios en nuestras vidas es tenerlo todo, porque su presencia es lo único que necesitamos. Tener su presencia es tener la dirección para el camino. Es tener tanto aliento físico como espiritual para avanzar. Es nuestra mayor garantía de victoria frente a las batallas. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, preocúpate más por mí. Preocúpate por traer mi presencia a tu vida. Preocúpate por estar en el tabernáculo más a menudo. Preocúpate por venir al cara a cara conmigo. Preocúpate por ser mi amigo. Porque si su presencia la tienes en tu vida, tienes todo lo que necesitas. Y a veces estamos fracasando en el intento. Tanto manotadas como a alguien que está naufragando, que se está ahogando. Porque buscamos todas las fuentes, menos la única fuente segura. Dios con esta frase le está diciendo a Moisés, nunca dude de que has hallado gracia a mis ojos. Que el favor mío está contigo, que te he escogido para una misión especial. Hermanos, cuando nos asalten incertidumbre en toda nuestra vida de fe, en nuestro diario vivir, en nuestro ministerio, recordemos a quién ir. Recordemos qué pedir y recordemos que es lo único que necesitamos. Agar estaba en el desierto cuando fue echada por la esposa de Abraham, por Sara, con un bebé en brazos sin saber qué hacer, desesperada y muerta en llanto. Y la fuente estaba allí, pero ella no podía ver que la fuente estaba allí porque su dolor, su desesperación, su estrés, su angustia no la dejaba ver. Y Dios tuvo que abrirle los ojos a Agar y decirle, Agar, ahí está la fuente. Mi hermano, la respuesta la tienes a la mano. Está sensible a ti, pero tú estás buscando en otras fuentes. El desespero te tiene ciego, la desesperación, la angustia. Pero lo único que tú necesitas es la presencia de Dios en tu vida. Porque la presencia de Dios en tu vida hace podrir los yugos, hace caer la atadura, libera la parte financiera, te da salud, te da paz. Tener a Dios es tener todo lo que tú necesitas para tu camino. Y Moisés lo entendió. Moisés lo entendió. Su presencia es todo lo que necesita. ¿Saben? Hacer la obra de Dios sin Dios resulta un desgaste terrible. Muchos ministros de Dios terminan en desgaste porque hace tiempo la presencia de Dios ha dejado de ir. No se han dado cuenta. A veces estamos tan ocupados haciendo cosas para Dios
que no nos hemos dado cuenta que hace rato ya Dios no va con nosotros, que lo hemos perdido en el camino. La amenaza de Dios no estar con ellos era la tragedia más grande para Moisés y para el pueblo, de tal modo que cuando ellos escucharon esa mala noticia hicieron luto, llanto, despojos de su vestimenta de gala, no habían motivos de fiesta, no habían razones de alegría, se acabaron las risas, cesaron las fiestas, entró la desgracia. No hay desgracia más grande que Dios no esté con nosotros. Que Dios no esté en esta iglesia, que hayamos cometido tantos pecados y hayamos ofendido tanto a Dios que haya decidido quitar su presencia de nosotros. Cuando estamos o cuando sintamos la amenaza de la ausencia de Dios en nuestras vidas, hagamos un clamor a Dios. Apelemos a su gracia, a su favor en nuestras vidas para que nos retorne su presencia. Su presencia es todo lo que necesitamos. Muchos ministros están sufriendo hoy del síndrome del rey ausente, porque se han enfrascado en ser estrellas y se han olvidado de quién es la verdadera estrella. Porque se han enfrascado en hacer la obra de Dios en su propia fuerza y han creído que Dios necesita de ellos para cumplir sus propósitos. Moisés la tenía clara. Si tu presencia no de ahí conmigo, no me saques de aquí. No quiero hacer nada si tú no estás allí, porque mis planes se destinan al fracaso. Planes sin Dios son planes que tarde o temprano terminan en el fracaso. Platas sin Dios son platas que se las lleva el viento y caen en saco roto. Todo lo que se haga sin la dirección de Dios en nuestras vidas es perdido. Hacer la obra de Dios sin Dios es un fracaso rotundo. Muchas iglesias hoy están sufriéndome del síndrome del rey ausente, porque levantan mucho polvo religioso, pero tienen poca vida con Dios. Muchos creyentes están sufriendo del rey ausente, porque han hecho todo en sus propias fuerzas y han terminado resecos, frustrados y cansados. ¿Sabes quién es el que da descanso a tu vida? La presencia de Dios contigo. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo empezaste bien, buscando a Dios, dependiendo de Dios? Pero llegó un momento en el camino en el que te volviste tan experto, tan diestro, que aprendiste a hacerlo todo tan bien, que te olvidaste del que te llamó y de quien depende tu vida. ¿Cómo es de importante el líder para su comunidad? ¿Cómo es de importante la oración de ese líder que entra al cara a cara con Dios? ¿Cómo detiene Dios ira sobre su pueblo cuando hay un líder que ora y le dice: Señor, no tengas en cuenta el pecado de este pueblo, que hace lo que un día hizo Jesús en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Cuánta misericordia no tiene Dios sobre tu familia porque tú estás orando por ellos. ¿Cuántas veces no han sido librados de la muerte? Porque tú no has bajado la guardia. ¿Cuánto oras por tu iglesia? ¿Cuánto oras por los tuyos? ¿Cuánto oras por los que están en amenaza? Hermanos, presencia es todo lo que necesitamos. En esta iglesia, en tu vida y en nuestras familias. Recuerda que aquellos que reciben el favor del Señor y que son llamados conforme a su propósito, primero, cumplen el rol de intercesor y segundo, cuentan con su compañía para el camino, porque su presencia es todo lo que necesitamos. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Y hoy te decimos, al igual que Moisés te dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo,
No nos saques a ningún lugar, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Que hace